Buenos días. Conforme al calendario de reuniones y publicaciones del Banco Central Paraguay, vamos a dar el informe del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de abril del 2020. César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real, hará una presentación sobre los principales resultados y las principales evoluciones de los principales rubros, digamos, que componen la canasta del índice de precios al consumidor. Durante la exposición se podrán realizar preguntas, las que al final serán leídas y contestadas. Dicho esto, César iniciará, digamos, la exposición. Sí, efectivamente, así como mencionó Miguel, seguidamente el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de abril del 2020. En este sentido, la inflación correspondiente al mes de abril del 2020 fue del menos 0,2%, inferior al 0,3% observado en abril del año 2019. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros 4 meses del año se ubica en 0,2%, inferior al 1% observado al mes de abril del 2019. En términos interanuales, este resultado nos ubica en una tasa del 2%, inferior al 3,1% observado en abril del 2019. Por su parte, la inflación núcleo registró una tasa de variación en el mes de abril del 0%. En términos acumulados, este indicador se ubica en 0,4%, inferior al 0,8% observado en abril del 2019, y en términos interanuales, en abril del 2020 la tasa se ubica en 2%, inferior al 2,8% observado en abril también del 2019. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, se ubicó en una tasa del 0,4% en abril del 2020. En términos acumulados, este indicador registra una tasa del menos 0,1%, y en términos interanuales, la tasa de la inflación subyacente se ubicó en 1,9%. Observamos la evolución de la inflación de enero de 2013 a abril del 2020, de la total y de la inflación núcleo están en 2% en términos interanuales. Seguidamente observamos la evolución de la inflación de la tasa mensual a abril del 2020. La evolución de la inflación mensual de la inflación núcleo, la evolución de la inflación subyacente al mes de abril también del 2020. Si analizamos la inflación desde el punto de vista de los bienes, servicios y rentas que componen la canasta, vemos de que los bienes alimenticios registraron una tasa de variación del menos 0,1% en el mes de abril del 2020. Y si excluimos las frutas y verduras, esta tasa se convierte en menos 0,7%. Los otros bienes registraron también una variación en el mes de abril del menos 0,7%, y los bienes en total registraron una variación del menos 0,4%. En términos interanuales, los bienes registran una variación del 1,6%, los alimentos en 1,6%, y los alimentos excluidos, frutas y verduras, registraron una tasa de variación interanual del 1,7%. Por su parte, los servicios nos registraron variación en este mes de abril en particular, y en términos interanuales registran una tasa de variación del 2,5%. Si analizamos el entorno externo, vemos que el precio del petróleo tipo Brent en dólares por barril se ubicó en $27,5 en el mes de abril del 2020, con lo cual registró una variación interanual del menos 61,6%. El petróleo tipo WTI registra en valor dólares por barril, se ubicó en $17,2 por barril y registra una variación interanual del menos 73,1%. Si analizamos la inflación regional, vemos que en Brasil la tasa de inflación general se ubicó en 3,3%, esto es a marzo del 2020, y la de alimentos y bebidas se ubicó en 4,9%. En el caso de Argentina, la inflación general se ubica en términos interanuales siempre a marzo del 2020 en 46,9%, y los alimentos y bebidas registraron una variación interanual del 50,5%. Por su parte,
La inflación en Uruguay a marzo del 2020, registró una variación del 13,2%, la de alimentos y bebidas, y la inflación general se ubica en 9,2%. En Colombia, la variación a los alimentos en términos interanuales se ubicó en 7,2% y 3,8% la general. En el caso de Perú, la inflación general se ubicó en 1,8% y la de alimentos y bebidas en 2%. Por su parte, la inflación en Estados Unidos en términos interanuales, siempre a marzo del 2020, la de alimentos y bebidas se ubicó en 1,9% y la inflación total en 1,5%. La inflación general en México se ubicó en 3,2% y 5,1% la de alimentos, bebidas y tabacos. En el área del euro, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en 2,3% y la inflación total se ubicó en 0,7%. Por su parte, en Alemania, en términos interanuales, siempre al mes de marzo del 2020, la inflación total se ubicó con 1,4% y la de alimentos y bebidas no alcohólicas en 3,6%. En China, por su parte, la inflación de alimentos se ubicó en 13,1% y la inflación total en 4,3%. Un cuadro resumen de la variación de la inflación al mes de marzo del 2020 de los países regionales y mundiales y también la variación de alimentos y bebidas. Siguiendo con el entorno interno, observamos que la inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustibles registró una tasa de variación interanual del 2,8% al mes de abril del 2020 y la inflación sin alimentos se ubicó en 2,2%. Por su parte, los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 1,1% en términos interanuales. Los otros bienes registraron una tasa de variación del 1,7% y los servicios y renta en términos interanuales registran una variación del 2,5%. Por su parte, los bienes, productos nacionales, excluidos las frutas y verduras, registran una variación interanual del 1,8% a abril del 2020 y los productos importados sin frutas y verduras registran una tasa de variación del 2% en términos también interanuales. Por su parte, el mercado doméstico de la carne vacuna registró una tasa de variación del menos 3,4% en el mes de abril del 2020 y los alimentos sin frutas y verduras, como mencionamos, registró una tasa de variación del 1,1% en términos interanuales. La carne vacuna registró una tasa de variación interanual también del 1,1%, la de aves en 0,6% y la carne de cerdo en menos 1,5%. Por su parte, los productos lácteos registran una variación del 0,8% en términos interanuales, los aceites en 0,2% y el azúcar en menos 2,6%. El índice de precios de la FAO, por su parte, registró una variación al mes de marzo del 2020. El índice de alimentos se ubica en 2,7% en términos interanuales, los lácteos menos 0,4%, la carne en 7% y el índice de azúcar se ubicó en menos 6%. La proporción de variaciones positivas de la inflación registrada en el mes de abril se ubicó en 23,2%, inferior al 44,2% registrado en los abriles del periodo 95-2019 y inferior también al promedio del 44% observado a lo largo de todo este periodo 95-2019. Con respecto a los reportes puntuales, las principales variaciones por grupos observados en el mes de abril puntualmente estuvo concentrado en la reducción de los combustibles y el precio de la carne vacuna esencialmente. Gráficamente, las principales variaciones observadas por subgrupos acumulados al mes de enero, el periodo de enero-abril del 2020, que explica un poco la tasa. La variación interanual del 2%. Gráficamente, los principales aumentos observados en el mes de abril del 2020, principalmente estuvo concentrado en los productos frutícolas y aquellos productos que se demandan típicamente, digamos, en el periodo de Semana Santa. Las principales disminuciones observadas en el mes de abril, gráficamente. Muchas gracias.